teniendo de repente algunas dudas. Justo una de las preguntas del Kahoot tiene que ver mucho con esta sesión número 2 que vamos a revisar el día de hoy, que habla acerca de la maniobra de Heimlich. Bien, para recordarles que las sesiones se van a llevar a cabo de manera continua. Si hay algo de repente alguna duda o consulta, lo hacemos a través del chat y al finalizar la sesión vamos a dar lectura, ¿ya? De los comentarios o dudas que tengamos, o de repente alguna participación también. Bien, como como todas las sesiones que vamos a revisar tienen puntos a desarrollar. El tema de hoy es lo que es obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, o también en sus siglas llamadas OVACE. Entre los puntos que vamos a desarrollar para esta sesión es conocer cuál es la definición, ¿ya?, de la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, cuáles son las causas que pueden producirla, las características que ustedes van a notar en las víctimas, ¿no? Cuáles son los tipos de obstrucción de vía aérea, qué primeros auxilios vamos a realizar para ello. Dentro de esta sesión también vamos a revisar la maniobra de Heimlich, qué maniobra vamos a tener para desobstruir las vías aéreas en caso de pacientes lactantes, ¿ya? Y en caso de situaciones especiales, cuáles van a ser nuestro actuar frente a estos pacientes. Y como todas las sesiones, les había referido que yo traigo una imagen o un video. Para esta ocasión les he traído un video y me voy a salir de la pantalla completa para darle clic y podamos observar la situación. Si en caso ya no se oyera un problema, este es un video que les estoy trayendo, es de una cámara de seguridad de un restaurante, ¿ya? Y quiero que vean la situación que se va a llevar a cabo en este establecimiento de alimentos, ¿ya? Si no se escucha, no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que observen cómo es el actuar de las personas frente, ¿ya?, a este accidente que es una obstrucción de vía aérea. Entonces, vamos y observamos y luego vamos a comentar, ¿ya?, acerca del video. Bien, hasta ahí. No hay ningún problema si no se oyó, porque es más que todo es el campo del sonido nada más del video. Pero lo que yo quería que ustedes observen en esta situación de emergencia es el actuar, ¿ya? Primero, lo que hemos observado en esta situación es que hay una víctima, aparentemente estaba consumiendo un alimento y uno de los restos de alimento pues no fue por la vía normal, ¿no?, que es el esófago y luego el estómago, sino que fue directo, ¿no?, a las vías aéreas. Entonces, la sensación que tiene la persona o la víctima en ese momento, primero, no sé si alguno de ustedes ha tenido esta lamentable emergencia, ¿no?, que es la obstrucción de la vía aérea de manera parcial. Entonces, la sensación que uno tiene, el no poder respirar con normalidad, tiene una sensación de muerte, ¿ya? Entonces, la persona lo que hace en ese momento es que empieza a desesperarse, ¿no? Se lleva las manos hacia el cuello, tratando, ¿no?, de que las personas que estén a su alrededor entiendan que hay algún cuerpo extraño que no deja que pase el aire de manera normal, ¿no? ¿Y cuál es la actuación
las personas que acompañan a la víctima. Una de ellas parece que le está hablando, ¿no? Le está diciendo que de repente que tosa, ¿no? Para que pueda eliminar ese cuerpo extraño. La otra persona que acompaña a la víctima le empieza a dar de palmadas en la espalda, ¿ya? Entonces, esta situación, ¿no? En la que se llevó a cabo, las personas que participaron en este primer momento para ayudar a la víctima, ¿estuvo bien? Yo les pregunto. Una de ellas le empieza a motivar que tosa, la otra persona empieza a darle de palmadas en la espalda. Hasta ahí esta primera situación, no sé si estará bien. Y espero a ver que respondan en el chat si estuvo bien en esta primera parte en cuanto a la actuación de esta víctima. ¿Ya? Espero que escriban y eso lo vamos a analizar luego. Para la segunda parte de este video, ya a la escena, ingresa una persona, ¿no? Es un varón que ve la situación, ¿no? Una señorita que aparentemente no puede respirar bien porque parece que un resto de alimentos han quedado obstruyendo la vía aérea. Se acerca y empieza a hacer una maniobra, ¿no? Una maniobra que parece sirve para desobstruir la vía aérea, ¿no? La famosa maniobra de Heimlich. Ahora, la maniobra de Heimlich que se desarrolló, ¿no? En ese momento, ¿estuvo bien? Les pregunto. O de repente, no, profesora, esa no fue no debió ser la forma como debió hacerse, ¿no? ¿Qué estuvo bien esta segunda parte del video donde un joven viene y empieza a hacer una maniobra en la víctima? También pregunta para ustedes, no sé si estuvo bien, estuvo mal. Bueno, y la tercera parte, pues, de la escena que vimos en el video es que finalmente la persona parece, ¿no? Empieza a respirar ya con normalidad, ¿no? Parece que el resto de ese pedazo de alimento que había quedado obstruyendo la vía aérea, pues ya fue eliminado, ¿no? Después de la maniobra que realizó el joven o el señor. Entonces, el resultado de este accidente que se llevó a cabo en esta cafetería, ¿ya? Aparentemente fue muy exitoso, ¿no? La persona nuevamente empezó a respirar con normalidad, ¿ya? Entonces, dentro de los objetivos de esta maniobra, pues era esa, ¿no? La desobstrucción, ¿no? De de la vía aérea por cuerpo extraño. Y justo ahí estaba una de las preguntas de su Kahoot, ¿no? Bien. Entonces, luego vamos a revisar el chat, pero vamos yendo desarrollando ya los puntos de la agenda y vamos a definir a qué hace referencia cuando hablamos de este término base, ¿no? Noten ustedes aquí en esta imagen de la diapositiva que hay un joven que tiene una característica bien, bien importante, ¿no? Es una persona que aparentemente ha sufrido, ¿no? Una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño y vean las características de la persona. ¿Qué hace? Al sentir esa sensación de que no puede respirar con normalidad, lleva, ¿no? De manera natural las manos hacia el cuello. A esta imagen, ¿ya? Nosotros le llamamos la señal universal de atragantamiento. Bien, entonces, si definimos este término base, hace referencia, ¿no? Cuando ocurre la obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño, ¿ya? Y si hablamos de cuerpo extraño, hablamos pues de repente de alimento, ¿no? O algún otro objeto. Esta produce asfixia, evitando que el oxígeno pueda llegar a los pulmones, ¿ya? A los pulmones y finalmente al cerebro. Entonces, entre las causas que pueden desarrollar una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, pues existen diferentes, ¿no? Cuerpos extraños que pueden obstruir la vía aérea y entre pues los objetos más observados, ¿no? En al momento que realizamos la desobstrucción de la vía aérea,
están pues las pilas, ¿no? Estas pequeñas pilas que creo que se colocan en algunas muñecas, ¿ya? O en los relojes, ¿no? También objetos como monedas, estos son los objetos más clásicos que ingresan a la emergencia en los centros hospitalarios, ¿no? Y son retirados del cuerpo del paciente. Las tapas de los lapiceros. Justo yo tengo una historia de una alumna que estaba sentada avanzando sus tareas y no sé si alguno de ustedes, pero ella me contaba que tiene la costumbre de llevarse a la boca, ¿ya? El lapicero con la tapita, ¿no? Y en ese momento de distracción, no sé qué habrá pasado, que la tapa sale del lapicero y pues viaja hacia la parte interna del cuerpo de ella, ¿no? Y tapa la vía aérea. Ahora, en esa situación en la que mi alumna se encontraba, estaba sola en su habitación realizando sus tareas. Imagínense cómo habrá logrado, ¿no? Tratar de eliminar este cuerpo extraño ella solita. Si nosotros habíamos visto en el video que la señorita que estaba consumiendo su alimento en la cafetería no podía eliminarlo sola, ha necesitado de una persona que realice una maniobra y le pueda ayudar a eliminar, ¿no? Mi alumna lo logró, desobstruyó la vía aérea, ¿no? Con una maniobra que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué otros objetos más se pueden encontrar? Pues también son los pequeñas piecitas de juguetes. Ese también es otro de los objetos muy frecuentes, ya que se observan por obstrucción de vía aérea. De repente la que les habrá pasado alguna vez será la de las secreciones, ¿ya? Sus propias secreciones, como la saliva, esto también puede producir una obstrucción de la vía aérea, igual que la mucosidad, ¿no? Vómito de repente en algunas emergencias puede suceder esto que también se puedan obstruir la vía aérea por estas secreciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Ahora vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero entre las causas tenemos estos objetos, que son los más usuales en las emergencias. O de repente les va a tocar a ustedes al momento que realicen la maniobra de Heimlich con sus víctimas, de repente se van a llevar ahí unas buenas anécdotas, ya que tengan que contar luego. Entre las características que vamos a notar en nuestras víctimas, ¿ya? Primero, la que hemos visto aquí en esa primera diapositiva, es que el paciente va a optar, ¿no? Por estas características, llevándose las manos hacia el cuello, haciendo la señal universal de atragantamiento. Pero, ¿qué otros síntomas ustedes van a observar en su paciente? El paciente no va a ser capaz de respirar, ¿ya? Va a presentar dificultad de repente para hacerlo. No va a ser capaz de hablar o de llorar en caso de los niños o lactantes. No podrá toser, ¿ya? Y si lo hace, lo va a hacer de una manera muy débil, ¿ya? Y la piel de repente se va a formar o se va a tornar de un color azulado, ¿ya? Esta pues es el famoso signo de la cianosis, ¿ya? Que lo van a ver aquí en la parte distal del cuerpo. Y entre esas características, para que se pueda entender, lo vamos a ver en tipos, ¿ya? Nosotros entre los tipos de obstrucción de vía aérea tenemos dos, la obstrucción parcial, ¿ya? O incompleta, y la obstrucción completa. Vamos a ver sus características porque ella también tiene características. Entre la obstrucción parcial o incompleta, las características de mi víctima serán, va a presentar una tos fuerte, la emisión, ya cuando quiera hablar la persona o la víctima, lo que se va a caracterizar va a ser por sonidos de silbidos, ya, o ronquidos en la respiración. No va a poder ser capaz de hablar, pero sí se le va a entender estos sonidos a esta víctima. ¿Qué otra característica va a tener? La persona va a tornar la piel de un color azulado o morado. La ventilación que va a
emitir la víctima será una ventilación forzada. Todavía va a ventilar, pero no va a ser suficiente, ¿ya? Y va a haber una ventilación forzada, le va a costar respirar. Y va a haber un aleteo nasal. ¿Cuáles son entonces, frente a estas características, síntomas que va a presentar la víctima en cuanto a obstrucción parcial o incompleta? ¿Qué primeros auxilios yo debo de realizar? ¿Ya? Como dice la palabra, esta obstrucción que esto está recibiendo o lamentablemente esta persona ya está teniendo en este momento es incompleta. Significa que el cierre ya de la vía aérea ya no está siendo ocluida por completo. Entonces, si no está ocluida, es por eso que tiene estos síntomas, que el paciente todavía puede toser, que todavía puede ventilar, pero de una manera forzada. Al estar cerrado solamente una parte, el paciente puede emitir sonidos de silbidos o ronquidos. Si pasa eso, los primeros auxilios que nosotros debemos hacer, primero, si el paciente tiene la capacidad ya de toser, lo que vamos a hacer nosotros es alentar a la víctima a seguir tosiendo, ya, a seguir tosiendo. Vamos a motivar, le vamos a referir que siga tosiendo para eliminar ese cuerpo extraño. ¿Está bien? Porque recuerden que la obstrucción todavía está incompleta, ya es parcial. Solo está tapada una parte de esa vía aérea. Entonces, el propio paciente puede tener la capacidad de eliminar él solito ya ese cuerpo extraño, siempre y cuando la obstrucción sea parcial o incompleta. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ya? Entonces vamos a alentar a la persona a que siga tosiendo. Ahora, yo aquí también les he traído, entre los primeros auxilios, hay algunas cosas que debemos actualizarnos, ya entiendo, y aquí les he puesto cosas que no debería ser. ¿Ya? Vamos a leerlo juntos. Entre las cosas que no debería de realizar entre mis primeros auxilios, ¿ya? Es interferir manualmente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vea a la persona que está tratando de toser, ¿no? Porque aparentemente está entre una obstrucción parcial o incompleta, yo no voy a ingresar mi mano a través de la boca del paciente y tratar de yo sacar ese cuerpo extraño, ¿no? Que es no de respirar normal al paciente. Entonces yo no voy a ingresar mi mano en la boca del paciente tratando de sacar ese objeto. Ya, por favor. ¿Qué otra cosa no debo de realizar? Es dar de golpes en la espalda. ¿Recuerdan ustedes en el video cuando una de las personas que acompañaban a la víctima empezó a darle de palmadas en la espalda? Entonces, ahí ya hay ciertos cuidados que no se deben de realizar, ¿ya? Entonces ahí ha habido ya de repente algo por corregir dentro de de esa atención que se brindó a esa señorita en la cafetería, ¿no? Entonces no dar de golpes en la espalda, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no debería darle de golpes en la espalda a la víctima. Yo recuerdo, creo que antes sí se hacía, era parte de, ¿no? Pero ahora con los estudios se actualizó esa información y ya no se da golpes en la espalda. ¿Por qué? Porque ese cuerpo extraño que está obstruyendo de manera parcial o incompleta la vía aérea, con esos golpes, lo que ustedes están provocando es que ese cuerpo extraño ingrese más aún todavía esa vía aérea, penetre más a las vías respiratorias y pues se produzca de una obstrucción parcial a una obstrucción total, ¿ya? Entonces, lo que yo no quiero es que ese cuerpo extraño ingrese más aún a las vías respiratorias. Eso es lo que yo no quiero. Más bien lo que quiero es que sea expulsado y eso lo van a lograr si están frente a una persona con obstrucción parcial, es que empiece a toser, motivar a la persona que siga tosiendo para eliminar el cuerpo extraño. Queremos eliminar, expulsar. Bien.
Entonces, ahora pasamos al siguiente tipo. Este siguiente tipo, ya más o menos lo hemos comentado, es la obstrucción total o completa, ¿ya? Aquí en esta obstrucción total o completa, vean ustedes las características. Aquí ya va a haber muchas cosas diferentes a la anterior, ¿no? Aquí va a haber ausencia de tos. El paciente, tú le vas a decir tose, tose, y la víctima no va a poder hacerlo. No puede. Te escucha porque está despierta, ¿ya? Está intranquila, obviamente, porque no puede respirar, pero sí te escucha. Entonces, no puede toser el paciente ya en esta situación de obstrucción total. ¿Qué otra cosa más va a sentir tu paciente? Es la que no puede ventilar. No va a poder respirar con normalidad, ¿ya? No va a poder respirar. La siguiente característica en la obstrucción total es que el paciente no va a poder ser capaz de hablar, de quejarse o de llorar. Otra de las características es que el paciente no va a poder emitir algún sonido. Recuerdan en la obstrucción parcial, el paciente podía emitir sonidos como silbidos, ronquidos, pues para la obstrucción total el paciente no va a poder ser capaz de emitir algún sonido, ¿ya? Tampoco se le va a ver movimientos torácicos, o sea, porque no puede respirar. La piel que va a tener el paciente, aquí se coinciden, ¿no? Va a mantener una coloración azulada o morada, ¿no? Los signos de cianosis. Y pues, finalmente, si el paciente no va a poder respirar por un buen tiempo, ¿ya? El paciente va a desmayarse, obviamente, porque el oxígeno no está llegando al cerebro. Entonces, hablábamos acerca de los primeros auxilios para la obstrucción total, ¿no? Para la parcial dijimos, vamos a alentar a la persona, a la víctima, a que realice, ¿no? La tos, ¿no? Que este es un efecto natural de protección que tienen las personas. Pero si en caso el paciente ya no puede respirar, ¿no? No puede emitir sonidos, no puede hablar, no puede llorar, ¿ya? ¿Qué tenemos que realizar? Hacemos lo que hemos visto en el video. Vamos a hacer la famosa maniobra de Heimlich, ¿ya? Esta maniobra de Heimlich es una maniobra que solo se va a utilizar siempre en cuando la víctima ya tenga una obstrucción de vía aérea total o completa. La maniobra de Heimlich, por si acaso, no se realiza en una obstrucción parcial, ¿ya? Eso tengan presente cuando ustedes realicen la maniobra de Heimlich. No es que yo veo apenas que mi familiar, ¿no? Tiene la mala suerte de tener una obstrucción de vía aérea y como yo ya llevé la clase de maniobra de Heimlich, yo le voy a hacer la maniobra de Heimlich. Yo tengo que evaluar a qué tipo de obstrucción me estoy enfrentando, ¿ya? Si es una obstrucción de vía aérea total, completa, voy a realizar la maniobra de Heimlich. ¿Está bien? Solamente en esta situación. Si estoy frente a una obstrucción parcial o incompleta, voy a alentar a la víctima a que siga tosiendo, ¿ya? Que siga tosiendo. Si lamentablemente de la parcial el paciente no puede eliminar y de repente presenta ya otras características o síntomas, notar que es una obstrucción total, bueno, pues ahí sí ya pasaré a realizar la maniobra de Heimlich. Y eso es lo que yo les menciono ahora, es lo que ha pasado justo en el video que les pasé en la primera diapositiva, ¿ya? Así pasó con la señorita. Aparentemente podía toser, podía todavía respirar algo la paciente. Entonces, hasta el inicio era una obstrucción parcial, pero ya luego no pudo, ya no podía respirar, entonces se convirtió en una obstrucción total. Es ahí donde ya se aplica la maniobra de Heimlich, ¿ya? Y la maniobra de Heimlich, pues es una maniobra
ya que debe de todas maneras el auxiliador tener la experticia, ya para realizarla. Noten ustedes aquí, en esta imagen, ya se está llevando a cabo una maniobra de Heimlich, ¿no? Y afortunadamente, pues, ha sido eliminado, vean ustedes, el cuerpo extraño de la víctima, ¿ya? Y pues, ¿de qué se trata esta maniobra de Heimlich? Ella también tiene otro nombre, también llamada compresión abdominal subdiafragmática, ¿no? ¿En qué momento se debe de aplicar la maniobra de Heimlich? ¿Ya? Esta se debe de realizar cuando una persona no puede hablar, toser o respirar, ¿no? Esto, características, ¿no? De una obstrucción de vía aérea completa, ¿ya? O total. Esta maniobra de Heimlich, además, se debe utilizar únicamente cuando una persona se está atragantando por un bloqueo total de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, la maniobra de Heimlich es una maniobra que solo se va a realizar para desobstruir la vía aérea, ¿ya? Para desobstruir la vía aérea. ¿Y en qué situaciones? Pues cuando la víctima está frente a una obstrucción de vía aérea total, ¿ya? O completa. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de la obstrucción de la vía aérea de acuerdo a las etapas de vida. Vamos a empezar por el adulto y aquí en esta situación nosotros lo que debemos de realizar antes ya de realizar la maniobra de Heimlich es identificar con la señal universal de atragantamiento si efectivamente la persona está sufriendo una obstrucción de vía aérea. ¿Ya? Entonces yo me tengo que asegurar que realmente esta persona está obstruida la vía aérea. Primero, como la característica muy importante, que es la señal universal de atragantamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta situación, hay una señorita que se está llevando las manos hacia el cuello, ¿no? Ahí ya me está dando la señal universal de atragantamiento. Pero, ya, igual, de repente sonará lo que les voy a mencionar como algo obvio, ¿ya? Pero igual yo me acerco a la víctima, ¿ya? Y le voy a preguntar, ¿te estás, cualquiera de los términos que la persona pueda entender, ¿ya? Te estás atragantando, te estás asfixiando, no puedes respirar, preguntas así, ¿ya? Obviamente, esa situación o estos términos que yo le estoy preguntando a la víctima parecen obvias, pero igual lo tengo que realizar, ¿ya? La persona entonces, ante estas preguntas que ustedes le van a realizar, te estás atragantando, no puedes respirar, estas preguntas van a ser resueltas por tu víctima, si está despierta. Si ella está despierta, ¿ya? Va a asentar con la cabeza, ¿no? Refiriendo que sí efectivamente se está atragantando. Luego de ello, voy a mencionarle a la víctima, ¿ya? Que yo soy una auxiliadora y he venido a ayudarla. ¿Me permite ayudarla? ¿Ya? Así. Yo tengo que obtener el permiso de la víctima. Bien, antes de realizar la maniobra. La persona va a sentar con la cabeza si dice sí o dice no. Bueno, pero como estamos ante una situación de emergencia, la persona va a ver que sí les va a decir que sí. Si tenemos el consentimiento de la víctima, vamos a iniciar la maniobra de Heimlich. Y me voy a la siguiente imagen para que se pueda entender. Entonces, yo he tenido el permiso de la víctima, ¿ya? Y voy a ir aquí, tocar. Ah, ya, hagan un puño y coloquen este puñito entre
el camino ya de la apófisis sifoides y el ombligo. Pero para ello, ya, para yo saber dónde debo de colocar el puño, primero voy a medir, ¿ya? Ubiquen primero el ombligo, ubiquen el ombligo de la víctima, ¿ya? Y después de que ubicaron el ombligo, por lo general 3 dedos hacia arriba, van a colocar el puño, ¿ya? La idea es que este puño se sitúe, ¿no? Entre el apófisis sifoides, ya que es el término del esternón, y el ombligo. Entonces colocan ahí el puño y como habíamos dicho que vamos a entrelazar los brazos en la víctima, ¿ya? Voy a entrelazar mis brazos en la víctima, uno de las otras de la mano va a abrazar, ¿ya? El puño. Y lo que vamos a generar, vean ustedes aquí la otra imagen, ¿ya? Es esto, ¿ya? Una de mis manos va a formar un puño y la otra mano va a abrazar ese puño. ¿Cuáles de las otras características es que ustedes van a optar como auxiliadores frente ya a esta maniobra? Después de que yo he entrelazado mis brazos, ¿no? En la víctima, voy a colocar mis pies, ¿ya? Entre las piernas de la víctima, formando una T. ¿Ya? Vean ustedes, aquí se forma una T entre una de mis piernas, ya como auxiliadora, y las piernas de la víctima. ¿Por qué optamos por estas características? Porque cuando ustedes están realizando la maniobra de Heimlich, el paciente, ¿se acuerdan que estaba despierto? ¿Ya? En un momento puede pasar que el paciente ya no esté recibiendo oxígeno, ¿ya? No llega oxígeno a los pulmones, no llega oxígeno al cerebro. ¿Y qué pasa con la víctima o qué pasa con las personas que no reciben oxígeno? Se puede desmayar. Y si yo no tengo esta posición, ¿ya? De formar una T entre una de las piernas del auxiliador y las piernas de la víctima, la persona puede caerse. Y la forma pues natural de la caída es hacia adelante. Y si yo no guardo esta posición o esta postura, el paciente se me puede caer, ¿ya? Pero si yo guardo esta postura en T, ¿ya? El paciente lo que va a hacer es reposar en nosotros, ¿ya? Y nosotros con mucha facilidad vamos a tratar de llevar a la víctima hacia el piso. Con suavidad vamos a dejar en el piso, ¿ya? El paciente ya no va, recuerdan, ya no puede respirar, el paciente se empezó a desmayar, ¿no? Porque no recibe oxígeno en el cerebro y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pararemos de hacer la maniobra de Heimlich y haremos otro tipo de técnica, ¿ya? Para resolver esta situación, que es la famosa reanimación cardiopulmonar. Pero, ya nos estamos adelantando. Hasta aquí hemos solamente tomado la posición para hacer la maniobra de Heimlich. Entonces, yo ya estoy aquí en la parte de atrás de la víctima, he entrelazado mis brazos en el cuerpo de la víctima, localizando mis manos entre el apófisis y el ombligo. Y lo que voy a generar luego son unas compresiones, ¿ya? De adentro hacia arriba, de adentro hacia arriba, como si estuviera formando una J invertida, ¿ya? De adentro hacia arriba. Esa fuerza que ustedes van a generar en la víctima, de adentro hacia arriba, va a hacer que ese cuerpo extraño sea eliminado, como ven aquí en la cuarta imagen. La idea de estas compresiones, ¿ya? Es que las compresiones o la fuerza que se va a ejercer es que ustedes van a ejercer la fuerza justo en este músculo diafragmático y este diafragma pues va a hacer que empuje ese cuerpo extraño y con esa fuerza se genera la eliminación del cuerpo extraño. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas veces? Pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces yo tengo que realizar estas compresiones para que pueda eliminar el cuerpo extraño a la víctima? ¿Cuántas serán?
También espero que escriban a través del chat y poder revisarlo juntos. ¿Ya? Listo. Entonces, para que se pueda entender de qué estamos hablando, también les he traído aquí un video y y ante la pregunta que he planteado, bien, y ante la pregunta que les he planteado acerca de las veces que tenemos que realizar las compresiones, ¿ya? No existe un tiempo límite, ¿ya? O cuántas compresiones yo debo de realizar, ¿ya? La idea es que el paciente elimine el cuerpo extraño. Entonces, no hay un número exacto de cuántas compresiones subdiafragmáticas yo debo de realizar. Lo que tengo que hacer es realizar todas las que se necesite, ¿ya? Hasta que el paciente elimine el cuerpo extraño o, ¿ya? Porque aquí también hay una excepción, o hasta que el paciente pierda la conciencia. El paciente pierde la conciencia o también dentro de las características que habíamos mencionado, el paciente se desmaya y ustedes evalúan el estado de conciencia, el paciente está deteriorado, no despierta, yo paro recién maniobra de Heimlich, ¿ya? Para iniciar la RCP. Entonces, vamos a ver el video para que se pueda entender de qué estamos hablando, ¿ya? Eh, Voy a revisar si el audio está al 100%. Sí, aquí sí espero que el audio funcione bien. Y de todas maneras, si no se escucha, vamos a ir narrando poco a poco qué es lo que estamos viendo en el video. Igual me hacen saber, ¿ya? Ahora vamos a abordar la habilidad altamente efectiva y muy importante llamada asfixia en un adulto consciente. En este escenario tenemos a alguien que está comiendo en una mesa, empieza a ahogarse. Sabemos que se está ahogando porque no podía toser, ni respirar, ni podía hablar. Esto es una obstrucción completa y necesita ayuda y va a salir en la mayoría de los casos. Si es fácil activar el servicio de emergencia o llamar al 911, genial. Pero si no, podemos esperar hasta que el paciente esté inconsciente, antes de tomarnos el tiempo de llamar al 911 o activar un código de emergencia. Pero en este caso vamos a venir hacia la persona, vamos a mirarla a los ojos, ¿te estás ahogando? Asentirá con la cabeza. Sé cómo ayudarte. ¿Te puedo ayudar? Me da permiso para ayudarlo. Aún está con... Así que queremos obtener ese permiso del paciente si es posible. Ahora voy a elevar sus codos y voy a encontrar el ombligo. El ombligo es mi punto de referencia para poder colocar mi pulgar adentro y poner el puño justo por encima del ombligo en su abdomen. Debo permanecer por debajo de la apófisis sifoides, que es aproximadamente aquí, justo por encima del ombligo, porque aquí es donde encuentro la región del diafragma. Esto es exactamente lo que quiero, así puedo llevar ese diafragma arriba y adentro, mientras comprimo los lóbulos inferiores del pulmón, lanzo el aire hasta la tráquea haciendo escupir ese objeto, y es efectivo la mayoría de las veces. Así que voy a tomar esa mano, mantengo mis codos hacia afuera, así no estoy sobre sus costillas más de lo que debo, y voy a empezar a empujar hacia adentro y hacia arriba. Y voy a hacer estos empujes hasta que el objeto salga o hasta que la persona esté inconsciente. En este caso, el objeto salió. Él comenzó a respirar, toser, despejando sus vías aéreas. Yo simplemente lo aliento diciendo que lo está haciendo bien. Si se quiere sentar, puedes hacer que se siente. Y si no hemos llamado al 911, ahora sería el momento de llamar al 911 o llamar a un código si está inconsciente. Si ya llamamos al 911, déjalos venir, está bien. Aunque el objeto ya haya salido, siempre es bueno que el SEM esté en camino, por lo que si esta persona opta por no ir, puede ser revisado por los profesionales del SEM.
Ellos van a verificar vías respiratorias, a revisar sonidos pulmonares para asegurarse de que no hay obstrucción parcial y probablemente hagan una evaluación para asegurarse de que no hay sangrado interno por el empuje abdominal. Así que si el individuo no elige que se lo hagan o los agentes del SEM no vienen, siempre prefiero animarlos a ir a su propio médico y solo ser revisados y asegurarse de que todo está bien. Ten en cuenta que si esta persona no hubiera tenido esta eliminación exitosa de la obstrucción, probablemente estaría inconsciente en un corto tiempo. Y es entonces que lo asistiríamos para recostarse en el suelo con cuidado y comenzar la maniobra de asfixia en un adulto inconsciente. Ahora vamos a... Bien, hasta ahí nada más. Vamos a parar el video. Bien, hemos hablado entonces acerca de la desobstrucción de vía aérea por cuerpo extraño en caso de un adulto. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la desobstrucción de vía aérea en caso de un niño. En caso de los niños, la situación o los pasos que vamos a desarrollar, ¿ya? O la maniobra que vamos a ver es igual, pero lo que sí vamos a cambiar en esta técnica es que la postura, ¿ya? O la posición que va a optar el auxiliador tiene que ser, ¿ya? Siempre, ¿ya? Debe colocarse a la altura de la víctima. Noten ustedes aquí que el auxiliador, ¿ya? Se coloca igual, toma la misma posición como en el adulto, pero vean que el auxiliador va a tomar, ¿ya? La misma altura o tratará de tomar la misma altura que la víctima. Entonces aquí, por ejemplo, el auxiliadora se está colocando de rodillas, ¿no? Y empieza a hacer la misma técnica, ¿ya? Entonces, vamos a ver de acuerdo a la altura del niño, porque también hay niños grandes, ¿ya? La auxiliadora o el auxiliador, ¿ya? Eh, debe colocarse de pie o arrodillado, ¿ya? Detrás de la víctima. Vamos a rodear con los brazos, ¿ya? Por la cintura. Vamos a hacer el cierre de una mano formando un puño, ¿no? Otra de las características ya también es similar que en el adulto. Vamos a colocar el lado del pulgar del puño contra el abdomen de la víctima en la línea media, ya ligeramente por encima del ombligo y claramente por debajo ya del apófisis sifoides, ya. Y vamos a agarrar el puño con la otra mano y vamos a presionar el puño hacia el abdomen de la víctima con una compresión rápida y firme hacia arriba. Ahora, igual como en el adulto, las compresiones que yo realice van a ser la cantidad, no hay una cantidad exacta. Las compresiones que yo haga van a ser hasta que el paciente, este niño, pueda eliminar el cuerpo extraño o hasta que pierda la conciencia, ¿ya? Entonces, primero hay que observar estos síntomas que va a desarrollar la víctima, en este caso nuestro paciente pediátrico. Va a haber dificultad para respirar, no va a poder hablar, no va a poder emitir sonidos, no va a poder llorar. Si es así, ya estamos frente a una obstrucción de vía aérea total. Vamos a localizarnos, como ya mencionamos, detrás de la víctima y vamos a entrelazar nuestros brazos en la víctima y vamos a colocar el puño y la otra mano encima del puño entre el camino, ¿ya? De la apófisis sifoides y el ombligo de mi paciente pediátrico. Y generaré las compresiones subdiafragmáticas que se van a llevar de adentro hacia arriba, con el fin de que mi paciente pueda eliminar el cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, igual que en el adulto, aquí no existe ya una cantidad exacta para realizar las compresiones subdiafragmáticas. Ya, den las compresiones que necesite. Pero si noten siempre y observen siempre en su paciente si continúa ya despierto. Si ya ven que ya se desmayó, ya, entonces el paciente ya tiene un problema del deterioro de la conciencia. De repente ya no llega el oxígeno al cerebro y ya el paciente vamos a tener que acostarlo en el suelo en un lugar firme e iniciar la RCP.
Entonces, para que nosotros podamos entender cómo va a ser la obstrucción en caso de vía aérea para nuestros pacientes pediátricos, vamos a ver este video, ¿ya? Para que se pueda entender mucho más. Gaby, ¿estás bien? Ven, levanta los codos. Voy a presionar sobre tu estómago, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? ¿Puedes respirar ahora? Eso estuvo cerca. Ahora vamos a detallar las maniobras para tratar la asfixia de un niño consciente. Cuando nos acercamos a un niño que se asfixia, hay un par de cosas que tenemos que hacer para evaluar si realmente está ahogándose o no. Una es preguntarle si se está asfixiando. Si es capaz de responder verbalmente, puede tener algo atorado, pero probablemente no está en las vías respiratorias, o por lo menos no está completamente obstruido, porque en realidad puede pasar suficiente aire por su laringe para poder formular una palabra. Pero si solo son capaces de asentir con la cabeza o hacen un ruido como un chirrido de tono agudo, existe posibilidad de una obstrucción que está ocluyendo completamente sus vías respiratorias. Otro signo universal, si ha sido entrenado para hacerlo, o a veces incluso naturalmente, es cuando el niño rodea su garganta como si estuviera ahogándose. Es en ese punto que le voy a decir, ¿estás bien? ¿Te estás ahogando? Dijo que sí, y tiene el signo universal con sus manos alrededor de su garganta. Entonces, voy a instruir al niño para que levante sus codos. Yo bajo a su nivel. La razón por la que queremos estar al nivel de la estatura del niño es para no hacer demasiada presión innecesaria sobre su caja torácica. Preferimos no romper ninguna costilla o causar cualquier daño adicional si es posible. En este punto queremos encontrar un punto de referencia importante. Encontraremos el ombligo. Una vez que encontremos el ombligo, vamos a enrollar el otro puño con el pulgar doblado y lo vamos a colocar contra su abdomen, justo encima del ombligo. Luego, envolvemos ese puño y vamos hacia adentro y arriba, hacia su diafragma. Vamos a hacer esas presiones hacia adentro y arriba tantas veces como se requiera, hasta que el objeto realmente salga y el niño sea capaz de respirar y toser de nuevo, o el paciente queda inconsciente a medida que lo bajamos al suelo para ayudar a protegerlo de un daño adicional. Es importante que continuemos hasta permitir que el servicio de emergencia médica entre al hogar o al lugar donde esté el niño, si ya hemos llamado al 911, para que puedan hacer una evaluación y confirmar que no hemos causado ninguna lesión abdominal y no hay partes obstruidas todavía dentro de la vía aérea. Y si no viene un servicio de emergencias médicas en camino, siempre es buena idea llevar al niño a un centro de emergencias, al consultorio de un médico o al hospital, de modo que se pueda realizar allí la evaluación. Si sigues estos pasos, la mayoría de las veces podrás despejar fácilmente una obstrucción y hacer que un pequeño retome su camino. Bien, esto habla acerca de la desobstrucción de vía aérea en caso de niños, ¿ya? Recordemos que los pasos para los niños y adultos van a ser los mismos, ¿ya? Pero sí hay que considerar que como tú como auxiliadora tendrías que colocarte al nivel de la víctima para poder desarrollar esta maniobra, ¿ya? Algo que es adecuado mencionar para esta situación es que esta maniobra de Heimlich, lo ideal, ¿ya? Es que nosotros evaluemos muy bien a la víctima si realmente necesita que se le haga esta maniobra, ¿ya? Porque si no es así, lo que tenemos que alentar a la víctima es que ella misma trate de eliminar ese cuerpo extraño, ¿ya? Pero si no, ya no lo puede hacer y ya los síntomas se han tornado más complicadas aún, yo recién realizo la maniobra. ¿Por qué? ¿Por qué no iniciar la maniobra de Heimlich apenas vemos a una persona que está de repente en una obstrucción parcial? Lo que mencionaba ya en el video el auxiliador, ¿no? Es que estas maniobras, a veces si no lo realizamos de manera correcta, podemos nosotros lesionar. De repente, el paciente puede eliminar el cuerpo extraño, pero ¿qué conllevó ya el hacer esta maniobra para poder desobstruir la vía aérea? Si ustedes observan el cuerpo del paciente, ya puede haber lesiones, puede haber ruptura o fracturas, y esa no es la idea, ¿ya? O sea, por querer solucionar una emergencia,
hemos complicado, ¿no?, ciertas partes del cuerpo para poder desarrollar esta maniobra. Entonces, asegurémonos que realmente el paciente o la víctima sí necesita esta maniobra. Si no, si observamos que estamos frente a una obstrucción parcial, podemos nosotros alentar a la víctima a que ésta empiece a eliminar de manera ella solita este cuerpo extraño. Y para pasar a la siguiente etapa de vida tenemos la desobstrucción de vía aérea en caso de lactantes, ¿ya? En caso de los lactantes, la maniobra que vamos a realizar, esta sí es diferente a las que hemos visto en caso de adultos y niños, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es que el paciente elimine el cuerpo extraño. Ese es el objetivo en común que tenemos para esta sesión, ¿no? Que el paciente elimine el cuerpo extraño. Pero en caso de los lactantes, lo que vamos a desarrollar en ellos es esta maniobra, ¿ya? ¿Qué debo de observar yo en el lactante? Es que el lactante va a tener una dificultad para respirar, no va a poder llorar, no va a emitir algún sonido respiratorio, ¿ya? Y para esta situación, yo, ¿qué es lo que voy a realizar? Primero, ¿ya? Voy a arrodillarme o me voy a sentar, ¿ya? Con el lactante en su regazo, o sea, voy a optar esta posición. Yo agarro, puedo sentarme o puedo estar de rodilla y en mi regazo voy a colocar al lactante o a la víctima, ¿ya? Voy a sujetar al lactante boca abajo con la cabeza ligeramente por debajo del tórax, apoyándose la víctima sobre mi antebrazo, ¿ya? Y con la base de mi mano, ya, empezaré a dar 5 palmadas fuertes en la espalda entre los omóplatos de la víctima. Luego que yo he realizado las 5 palmadas fuertes en el omóplato, ya entre los omóplatos, perdón, voy a girar a la víctima, ya voy a girar. Igual al momento de realizar el giro del cuerpo de la víctima, voy a optar por una posición en la cual la cabeza esté por debajo, ¿no? Y la parte de los miembros inferiores de la víctima esté hacia arriba. Y aquí en esta posición voy a generar compresiones. ¿Qué cantidad de compresiones? Voy a generar 5 compresiones torácicas rápidas en el centro del tórax, por encima de la mitad inferior del esternón, ¿ya? Muy parecida a las compresiones que realizamos nosotros para la RCP. Entonces, ¿cuántas veces yo debo de realizar esta maniobra entre las 5 palmadas fuertes entre los omóplatos y las 5 compresiones torácicas? Aquí, igual como en las otras, no va a haber un límite, ¿ya? No hay una cantidad exacta. Voy a realizar esta maniobra hasta que el paciente pueda eliminar el cuerpo extraño, ¿ya? O el lactante deje de responder o haya ya deterioro de la conciencia y entonces ahí ya iniciaría otro tipo de técnica, ¿ya? Entonces, para que se entienda, vean aquí la imagen, yo debo de responder, ¿no?, ante estos síntomas que ya habíamos mencionado. Entonces, vamos a empezar a hacer la maniobra en caso de lactantes. Voy a colocarme, lo ideal es que ustedes estén también cómodas, ¿ya? Hay un lugar donde el paciente también pueda posar, esté fijo, ¿ya? Haya una fuerza ahí, porque si ustedes colocan al paciente en su brazo y están ustedes parados, no va a haber esa fuerza de contención al momento que realicen las palmadas o las compresiones. Entonces el paciente va a empezar a, a subir y bajar en el aire y esa no es la idea. La idea es que haya una fuerza, ya como base, que sea fija, ¿ya? Y ustedes empiecen a hacer esas palmadas y compresiones. Entonces, vean ustedes aquí en la imagen, el auxiliador está sentado, van a colocar en su regazo a la víctima y noten ustedes aquí el cuerpecito del lactante no está recta, ya no está recta, no está derechito. Aquí está medio inclinado el cuerpo del paciente, entonces la cabeza está ligeramente hacia abajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el momento que ustedes realizan las palmadas, esto también ayude por gravedad
empiece a caer el objeto extraño. Por eso es que opta a esta posición la víctima, ¿ya? Entonces hacen las 5 palmadas entre los omóplatos, ¿ya? Y luego giran a la víctima, ¿ya? Y van a iniciar las compresiones torácicas. De referencia, vean ustedes las tetillas, ¿ya? Del lactante, ¿ya? Entre ellas, ustedes van a realizar, ¿ya? En el medio de ellas van a realizar las compresiones. Hacen las 5 compresiones. Igual, noten ustedes que la posición de la víctima está inclinado, cabeza hacia abajo. Entonces, entre las 5 palmadas, entre los omóplatos y las 5 compresiones torácicas, se espera que el paciente pueda eliminar ese cuerpo extraño, ¿ya? Ese es el objetivo de esta maniobra. Si el paciente no es capaz de eliminar el cuerpo extraño, ¿ya? Y pierde, ¿no? Pierde y hay un deterioro del estado de la conciencia, entonces iniciaría la RCP. Y para que se pueda entender, vamos a ver este video en caso de desobstrucción de vía aérea para lactante. Vamos a adelantar este video y... Caso a la asfixia en un paciente bebé Bien. consciente. Hay algunas cosas que deben darnos una pista de que el bebé está plenamente consciente, pero también totalmente asfixiado. Eso es que sus ojos están abiertos, puede estar mordiendo, moviéndose, pero no está respirando, no está tosiendo y ciertamente no puede balbucear o si es capaz de hablar no dice ninguna palabra. Puedes incluso empezar a ver esta cosa llamada cianosis circummoral, que es un anillo azul que empieza a formarse alrededor de los labios del bebé, indicando que está empezando a faltar oxígeno y nuestro tratamiento es realmente necesario. Si hay alguien presente cerca, no sería una mala idea y ciertamente sería un beneficio para el bebé que llamara al 911 y lograra que la ambulancia esté en camino. Si no hay nadie alrededor, podrías tú llamar al 911, pero todavía creo que es mejor para el bebé que empieces el tratamiento primero y esperes hasta que el bebé quede inconsciente. Si depende de ti, llamar al 911. Lo que haremos es que voy a quitar esta prenda para que pueda mostrarte realmente los puntos de referencia que son importantes para comenzar a mostrar la maniobra relacionada con lograr despejar esta obstrucción. Voy a colocar el pulgar y el índice sobre los pómulos de la cara del bebé, sosteniendo la cabeza y el cuello, dejándolos descansar en mi antebrazo y extenderse por mis bíceps. Ahora voy a llevar la palma opuesta y usarla para dar 5 golpes o palmadas en la espalda entre los omóplatos del bebé. Es importante recordar que la cabeza del bebé está hacia abajo mientras sus pies están más altos que la cabeza. Esto permite que la gravedad actúe con nosotros y no en nuestra contra. 5 palmadas en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Atrapa la cabeza y el cuello del bebé para sostener el cuello y la cabeza. Coloca el dedo anular a través de la línea de las tetillas, 2 dedos abajo del pecho sobre el esternón y ahora vamos a repetir 5 presiones de pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Si el bebé no eliminó la obstrucción y no hay indicios de respirar, toser, morder o de comenzar a llorar, simplemente vamos a repetir el proceso. Vamos a intercalar el pulgar y el índice sobre los pómulos, voltear al bebé de espaldas boca abajo, cubriendo nuestros bíceps y repetimos 5 palmadas de espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Damos vuelta al bebé, el dedo anular a través de la línea de las tetillas, 5 presiones más en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir haciendo estas palmadas en la espalda y las presiones de pecho hasta que el objeto salga, el bebé comience a respirar de nuevo o el bebé quede inconsciente. Si el bebé queda inconsciente, es en ese momento, si no lo hemos hecho ya, que llamamos al 911 y conseguimos una ambulancia en camino. Si el bebé queda inconsciente, entonces pasamos al proceso para la asfixia de un bebé inconsciente. Pero es importante que cuando estamos haciendo las palmadas de espalda y las presiones en el pecho, no dejar que nuestros brazos se hundan con cada una de esas presiones o palmadas, ya que si se hunde, entonces disminuye el efecto de las presiones en el pecho que están forzando el aire hacia arriba en la tráquea para hacer salir ese objeto.
Recuerda que esto es aproximadamente un 80% efectivo cuando haces las presiones de pecho y los golpes de espalda. Es extremadamente efectivo y puede funcionar muy bien si te topas con este tipo de situación. Bien, entonces con esto ya hemos observado lo que es la desobstrucción de vía aérea por cuerpo extraño en caso de nuestros lactantes. ¿Ya? Listo. Ahora, habíamos hablado dentro de los puntos de la agenda ciertas situaciones especiales que se pueden presentar. Ya, ustedes de repente como auxiliadores ya llevaron la clase de maniobra de Heimlich en caso de un adulto, de un niño y de un lactante. Sabemos cuáles son los pasos que nosotros tenemos que desarrollar en cada uno de ellos, pero a ustedes cuando se les presente como auxiliadores situaciones en la cual el paciente sea una persona obesa o una mujer embarazada, ¿ya? Las compresiones que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Habíamos dicho en las diapositivas anteriores que eran subdiafragmáticas, que las compresiones se hacen en el abdomen, pero si tenemos pacientes obesos, mujeres que están gestando, ¿dónde voy a realizar las compresiones? Entonces aquí estamos frente a una situación especial, ¿ya? Si nosotros tenemos este tipo de evento con estos pacientes, las compresiones que vamos a desarrollar en ellos ya no serían abdominales, sino serían compresiones torácicas, ¿ya? Entonces vamos a hacer todos los pasos que hemos revisado, ¿ya? Para la maniobra de Heimlich, pero para estas situaciones en especial vamos a generar estas compresiones ya no en el abdomen, sino en el tórax de tu paciente. ¿Ya? Entonces, realizan las compresiones torácicas, esto en reemplazo de la compresión abdominal, se continuará de forma ininterrumpida hasta que la obstrucción sea aliviada, ¿no? O cuando llegue el apoyo vital avanzado. En estos pacientes, igual como en las maniobras de Heimlich que hemos visto en diapositiva anterior, es también exitoso si nosotros lo realizamos ya de una manera adecuada, ¿ya? Igual, si es que ustedes al momento que desarrollan esas compresiones torácicas, ese tipo de pacientes no llegan a eliminar ese cuerpo extraño, ¿ya? Y ven que hay un deterioro de la conciencia, ¿no? El paciente se desmaya de repente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ya iniciar otro tipo de técnica que es la RCP. Bien. Y otra de las situaciones especiales en la cual podemos estar frente, ya es cuando te encuentras solo. Justo lo que les comentaba en en las primeras diapositivas, ¿no? Cuando hablábamos de las causas que pueden producir una obstrucción de vía aérea, les contaba la situación de mi alumna, ¿no? Que había sufrido la obstrucción de la vía aérea por la tapa de un lapicero, pero se encontraba sola. Y ahora, dentro de la maniobra de Heimlich hablábamos de que va a haber un auxiliador y va a generar las compresiones, pero en ese caso, ¿no? Que estás tú solo y se produce ese tipo de situación, lo que vas a optar, ¿no? Es de buscar algún respaldo, ¿ya? Entonces vamos a buscar de repente una silla o una superficie dura, puede ser una mesa también, y vamos a situarnos vamos a situar por debajo de las costillas, ¿ya? Y vamos a empujar hacia arriba y con fuerza para conseguir expulsar el objeto, así como ustedes ven aquí en la imagen de la diapositiva. Por ejemplo, esta víctima está sola y ha encontrado una silla, se va a colocar por detrás de la silla, justo en esta parte superior, va a colocar el, va a colocarse, ¿no? De tal manera que esta haga la fuerza, ¿no? Por debajo de las costillas, si es posible, coloquen aquí, ustedes mismos formen su puño, ya coloquen este puño donde debería situarse, ¿no? Entre el medio de la apófisis sifoides y el ombligo. Y se empieza a generar esa fuerza. Entonces, esta silla va a ser, ¿no? Como si fuera su auxiliador.
va a generar la rigidez y ustedes van a hacer los movimientos con fuerza de adentro hacia arriba, ¿ya? Hasta que eliminen el cuerpo extraño. ¿Qué cosas debemos de considerar? Si nosotros no resolvemos a través de la maniobra de Heimlich, ¿ya? El paciente pierde la conciencia. Vamos a iniciar, dijimos, esta nueva técnica o nueva maniobra que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, nosotros generamos la reanimación cardiopulmonar, el paciente sale de ese evento, ¿no? Empieza a recuperar la respiración, ¿no? Y el estado de conciencia va a empezar a despertar a la víctima. Lo que vamos a hacer es colocar a nuestra paciente en un lateral de seguridad o también llamado el PLS. Entonces, esta posición lateral de seguridad es la que nosotros vamos a optar en nuestras víctimas, ¿ya? Después de alguna situación de emergencia, entre ellas, por ejemplo, ella, que es la reanimación cardiopulmonar, y lateralizamos de esta manera, ¿para qué? Para evitar de repente una nueva obstrucción, ¿ya? Puede ser obstrucción por alguna secreción, ¿ya? Sobre todo las secreciones. Y este tipo de maniobra de posición lateral de seguridad que nosotros vamos a optar en nuestras víctimas, ya también tiene una técnica especial, porque si tenemos dentro de nuestras víctimas que son de repente de un tamaño mayor, ¿no? Son altos o son de un peso mayor que el de nosotros, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer esa lateralización de la víctima? ¿Ya? Hay una técnica que se puede realizar con ellos y pues la lateralización sería mucho más fácil y también sería adecuada para ustedes porque no se lastimarían, ¿ya? Al momento de que giren a su paciente. En este video les estoy mostrando cómo debería realizarse la posición lateral de seguridad en sus víctimas, ¿ya? Si tiene gafas, quítaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti, en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Cruza el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. La rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Gira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón para mantener abiertas las vías aéreas. Muy bien. Y para poder resumir lo que hemos observado ahora en la sesión número 6, ya, es las obstrucciones de vía aérea, ya, generalmente se centran en la identificación y manejo de la causa. La evaluación de la gravedad de la obstrucción y el tratamiento adecuado, ya, nos va a servir para restablecer la permeabilidad de la vía aérea. Aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ya, es conocer primero a qué tipo de obstrucción me estoy enfrentando. Si estoy frente a una obstrucción parcial o una obstrucción total. Si estoy frente a una obstrucción parcial, lo que yo voy a realizar de mi víctima, ¿no? Entre los primeros auxilios que mencionamos, es de alentar a que siga tosiendo, ¿ya? Que ese efecto natural que nosotros tenemos de protección, que es la tos, ya sea más bien alentada por el auxiliador para que el paciente pueda eliminar y desobstruir la vía aérea él solito.
pero si estamos frente a una obstrucción total o completa, ¿ya? Aquí sí tenemos que evaluar cuáles son los síntomas, si realmente estoy frente a una obstrucción total, y bueno, procedo a la maniobra de Heimlich, ¿no? Habíamos visto que en los videos que la maniobra de Heimlich tiene una efectividad, ¿no? Un buen porcentaje de efectividad si nosotros lo realizamos de manera adecuada. El paciente puede salir de manera exitosa de esta situación de emergencia, ¿ya? Pero hay un pequeño porcentaje del que no se va, de repente el que no se va a dar. Entonces, si es así, yo también tengo que estar preparada para iniciar la otra maniobra que es la RCP, que eso lo vamos a ver la próxima sesión. Bien. Y otra de las conclusiones que hemos visto para esta sesión es que la atención médica y es la atención médica que se va a realizar, la intervención eficaz que ustedes también van a realizar como auxiliadores, ¿ya? Debe ser de una manera adecuada, así que ustedes deben de tener el conocimiento de los pasos a desarrollar, ¿ya? Para la maniobra de Heimlich, de acuerdo, ¿ya? A la etapa de vida. Ya hemos visto nosotros en las diapositivas que vamos a desarrollar la maniobra de Heimlich para adulto, para el caso de un niño, ¿ya? Y algunos pasos diferentes que vamos a realizar para la desobstrucción de vía aérea en caso de los lactantes, ¿ya? Tenemos también situaciones especiales que ya hemos observado, ¿no? Pacientes gestantes, ¿no? Pacientes obesos. Aquí la técnica va a ser la misma, ¿ya? Pero la única diferencia es que las compresiones en caso de este tipo de pacientes como gestantes o los obesos, ¿ya? Es que las compresiones ya no van a ser abdominales, sino torácicas, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta maniobra de Heimlich es la desobstrucción de la vía aérea, ¿no? Que haya permeabilidad de esta vía, ¿ya? Y que se elimine, pues, ese cuerpo extraño. Bien, las complicaciones que pueden generarse por la maniobra de Heimlich, ya saben que lo ideal, ¿ya? Es evaluar muy bien qué tipo de situación estoy observando. Si yo creo necesario y si veo que es una obstrucción total, tendría que realizar la maniobra de Heimlich. Pero si no es así, yo voy a alentar a la víctima. Recuerden que esta maniobra tiene mucha efectividad, pero sí también puede crear complicaciones, como son lesiones, ya en la zona abdominal, puede haber contusiones de tantas compresiones que ustedes realizan, ¿ya? O puede haber fracturas también de costillas. Entonces, yo debo de reconocer qué tipo de obstrucción estoy y debo también saber cuál es la técnica y los pasos que debo de realizar para hacer esta maniobra tan importante que va a salvar la vida. Y nuevamente, como la primera sesión que hemos visto, ¿qué le va a salvar a tu víctima? Primero, que tú tengas los conocimientos y segundo, ¿qué otra cosa va a salvar la vida de tu paciente? Son tus manos, nada más. Aquí ven ustedes para estos primeros auxilios en esta sesión, lo único que ustedes necesitan son sus manos, nada más para poder solucionar, ¿ya? Y que nuestras víctimas pues salgan airosas, ¿ya? De esta situación de emergencia. Y bien, hasta aquí, muchas gracias. Con esto hemos concluido la sesión número 2, que es con el tema de maniobra de Heimlich. Permítame, voy a